El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos afecta a la mayoría de las personas que estamos en el ámbito laboral, y es el burnout. El burnout, que es un concepto muy medio nuevo, pero ya medio viejo también, pero hasta el 2022 ya se reconoció como un padecimiento. Eh, Voy a compartir pantalla y vamos a empezar un poco con algunos conceptos. No quiero que se haga aburrido, quiero que participemos todos y que sea una cosa mucho más dinámica. Entonces, haremos esto. Ok, bueno, vamos a empezar. El tema de hoy es el burnout, y el burnout en español es agotamiento laboral. ¿Y por qué tiene tanto impacto en diferentes áreas de la empresa? Ok, vamos a empezar con el concepto de burnout o agotamiento laboral. Les voy a dar la definición que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, propone, que es un síndrome porque tiene muchos factores que lo provocan, pero es resultante del estrés crónico en el lugar de trabajo. El burnout sí tiene que ver con el agotamiento que se produce dentro del área laboral, dentro del trabajo. Y este agotamiento se ve caracterizado por precisamente un estrés, un cansancio, distanciamiento mental y eficacia profesional reducida. Esos son como los tres principales momentos donde vamos a poder notar el burnout. Y no solamente afecta a individuos, sino también afecta a organizaciones, porque las organizaciones están formadas por individuos y la sociedad en general se ve afectada por el burnout. Ahorita vamos a ver cuáles son las causas, los factores, los síntomas, y para que ustedes los puedan ir identificando. Entonces, como les mencioné anteriormente, a partir del 2022, la Organización Mundial de la Salud reconoce como un padecimiento psicosocial. Entonces, sí es importante porque ya se reconoce como algo que tiene que tomarse en cuenta. Bueno, buenos días a todos. Gracias a IMARS por el espacio. Yo soy Lizzy Abayo. Muchas gracias y mucho gusto por estar aquí. Siguiendo un poco con esto que Debbie explicaba, muchas veces son temas que a lo mejor y términos que hemos escuchado alguna vez, pero creo que esta es la oportunidad para que lo veamos de frente y entendamos perfectamente de qué se trata, porque es un tema mucho más común cada vez. Y aquí les traemos los datos relevantes que hacen alusión a este nuevo fenómeno ya determinado como un síndrome. México es uno de los países con mayor prevalencia del síndrome de burnout, y el 75% de los trabajadores en México sufren de fatiga por estrés laboral. Las causas, y todo lo veremos más adelante, hay muchos, es multifactorial, pero creo que es alarmante y es un número tremendamente alto. El 75% de los trabajadores es altísimo. Y el 76% de los empleados experimentan burnout alguna vez en su vida. Lo interesante de eso es que ya más adelante iremos viendo que muchas veces quizá ni saben qué es un burnout y no tenía hasta hace poco la etiqueta, el nombre, y no se podía identificar como tal. Pero con el tiempo esto se ha vuelto mucho más conocido, mucho más reconocido, y por eso ahora ya se puede hablar de algo como que se asume que la gente entiende más de qué se trata. El burnout cuesta a las empresas estadounidenses aproximadamente 500,000 millones de dólares al año en productividad perdida. Creo que esa es una fuente que nos cuesta una cantidad que nos cuesta hasta dimensionar lo que implica, pero imagínense 500,000 millones de dólares perdidos en este tema que tiene que ver con el burnout. Está vinculado a un aumento del 63% en el ausentismo laboral. Obviamente se vuelve una consecuencia de este síndrome. Y el 95% de los líderes de recursos humanos afirman que el burnout afecta a la retención de empleados. Obviamente eso produce este ausentismo laboral, esta rotación de personal, porque a la gente le cuesta trabajo mantener una línea de trabajo, una constancia, una cotidianidad. Ok, dentro del temario de hoy que veremos, vamos a ver cuáles son las causas, cuáles son los síntomas, cómo identificar este burnout, el impacto en las diferentes áreas y las estrategias de prevención y manejo.
Por favor, cualquier duda que tengan, nos pueden ir deteniendo. Si quieren hacer algún comentario, con todo gusto. Ok. Dentro de las causas que tenemos, principalmente tenemos 4. La sobrecarga laboral, que tiene que ver con demandas excesivas de trabajo, cuando no se puede cumplir con todo eso en el horario laboral. Falta de control. La falta de control es la falta de autonomía e influencia en el trabajo, cuando no se puede tomar decisiones, cuando frustra mucho que no se es parte del trabajo, como que no se siente parte uno dentro de nuestra área de trabajo. El ambiente es fundamental, un ambiente que es nocivo, un ambiente que es tóxico, genera problemas en salud mental, productividad y satisfacción. Cuando vamos a nuestros trabajos y no nos sentimos motivados, nos sentimos muy desgastados porque hay situaciones sociales dentro de los equipos, puede reflejarse en que no somos tan productivos, en que no nos sentimos cómodos yendo a nuestro trabajo, y el desequilibrio. Aquí hay que equilibrar siempre la parte de vida personal y laboral. Cuando nos sentimos que nos las pasamos en el trabajo y no tenemos oportunidad para hacer nada recreativo, nada que nos guste, nada que nos motive, además del trabajo, entonces en ese momento empezamos a sentirnos agotados y fatigados dentro del trabajo. Debbie, perdón que te interrumpa, aquí alguien comenta, David Carci está comentando en el chat, justamente, justo este síndrome es más común de lo que parece, irritabilidad, ansiedad generalizada y focalizada en el trabajo, depresión, frustración, aburrimiento, distanciamiento afectivo, y dice que algo interesante e importantísimo, para nosotros como empresas es importante poder identificar a tiempo si nuestros trabajadores se encuentran en estrés laboral. Creo que es importantísimo esto que comentas, David. Totalmente, gracias, David. Bueno, dentro de los síntomas que podemos ver, David ya mencionó algunos de los que yo voy a mencionar también, pero podemos dividirlo en 3 principalmente, que son los físicos, los emocionales y los mentales. Dentro de lo que vemos aquí es el cansancio crónico. Nos sentimos que a pesar de dormir y creer que descansamos, nos levantamos muy cansados. Todo el día nos sentimos sin energía. Padecer insomnio también, constantemente por causas de depresión o de ansiedad también se pueden generar insomnio, dolores de cabeza y problemas digestivos. A cada uno se nos presenta de diferente forma y lo vamos a ir revisando. Dentro de la sintomatología emocional, encontramos desmotivación en nuestro trabajo, irritabilidad, ansiedad y depresión, que ya lo mencionó también David. Y mentales, vamos a ver que nos cuesta trabajo concentrarnos, tenemos como esta nube mental donde tenemos olvidos, disminución en la toma de decisiones. Entonces, por eso cuando vimos las causas, vean cómo los síntomas y las causas se ven afectadas, o sea, van correlacionadas. Porque si tenemos una causa en donde no nos sentimos motivados, donde estamos demasiado cansados, donde la exigencia es demasiada, nuestro cuerpo, que es el reflejo de nuestras emociones, lo va a empezar a percibir de esta manera. Entonces es muy difícil separar esta parte de las causas con los síntomas. Ok, dentro de las consecuencias que podemos encontrar, son como 3 principales ámbitos también. Es la parte personal. En la parte personal vamos a ver algunas ya lo vimos en los síntomas. Entonces, si tenemos problemas para dormir, tenemos problemas dentro de nuestro cuerpo, entonces automáticamente se va a ver reflejado en problemas cardíacos, de depresión, de ansiedad. Todos estos problemas están correlacionados. Y si tenemos además algunas enfermedades o comorbilidad con otras enfermedades, podemos aumentar el riesgo de padecer temas cardíacos sobre todo. El tema profesional, en el ámbito profesional también hay consecuencias. ¿Por qué? Porque no tenemos, nuestra productividad se ve disminuida, aumenta el ausentismo, porque si estamos en depresión o en ansiedad, no podemos presentarnos al trabajo. Recordemos que la depresión es una enfermedad también. Está correlacionada con el burnout, pero en sí es una enfermedad. ¿Y qué causa? Pues que no nos podamos ni levantar de la cama muchas veces, que no podamos asistir a nuestras actividades y que no podamos funcionar de manera regular.
pues también reduce el compromiso y la eficiencia dentro del trabajo. Y tener esto no nada más afecta a la persona que lo está sufriendo, sino a las personas que trabajan dentro de la institución y a la institución misma. Dentro del tema social, podemos ver, también David creo que lo mencionó, el distanciamiento o el aislamiento social. Hay una dificultad para relacionarse porque cuando hay ansiedad, cuando hay depresión, cuando nos sentimos desmotivados, cuando no nos sentimos físicamente o tenemos síntomas físicos como de dolor, entonces no nos permite relacionarnos de forma adecuada. Y recordemos también que las personas necesitamos estar vinculados, necesitamos conectar con otras personas para sentirnos bien. Entonces, imagínense toda la situación que se está dando cuando una persona se siente en este estado. Aquí, Debbie, quisiera yo hacer un Claro. comentario que creo que es importante. En esta parte social, aquí nosotros nos gustaría plantear una pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos tomado el tiempo para asegurarnos que a lo mejor esta persona que trabaja al lado nuestro, o que sea nuestro jefe, o que nosotros seamos el jefe de alguien, o el supervisor, etcétera, que esté pasando por una situación personal complicada, sea una situación familiar, una situación de salud, una situación, lo que sea? ¿Cómo podemos asegurarnos que esa persona pueda tener un espacio seguro de confidencialidad, de apapacho un poco dentro de su empresa, dentro de su lugar de trabajo? Porque también se ha comprobado cuántas veces cuántos de nosotros pasamos la mitad de nuestra vida en lugares de trabajo, pero muchas veces sin hacer ni siquiera un vínculo con la persona de al lado. O sea, gente con la que compartes horas y horas y horas y ni siquiera tenemos la certeza de saber si esa persona que está al lado de nosotros está bien. Entonces, ¿cuán útil sería asegurarnos como parte nosotros de un equipo de trabajo, saber y crear estos espacios que puedan permitirle al otro o incluso a uno mismo saber que hay un lugar en el que puedo llegar a desahogarme o puedo llegar a un poquito expresarme, a sentirme apapachado de esta situación que tiene que ver con el burnout, porque es una parte social que puede ser una consecuencia de sentirme aislado, sentirme que no pertenezco, sentirme no escuchado, aunado a todo lo demás. Entonces, creo que es importante tener esto muy presente en cuán importante es la parte social, afectiva y el clima laboral dentro de una empresa que pueda ayudar, sobre todo en este aspecto, a una persona que está sufriendo un burnout y que a veces ni siquiera lo sabe que lo está padeciendo. Claro, creo que muchas personas hemos padecido burnout y no nos damos cuenta, creemos que somos funcionales dentro de lo que, pero no estamos en nuestro funcionamiento habitual. Realmente sí nos vemos disminuidos con una situación así. Entonces, poderlo identificar y entenderlo es súper importante y creo que es responsabilidad no solamente de la persona que lo padece, que muchas veces lo tiene un poco en ciego, sino de las personas que trabajan dentro de la institución también. Creo que todos, si nos hacemos un poco responsables del otro o podemos voltear a ver al otro, creo que las cosas funcionarían mucho mejor dentro de la sociedad. Aquí vamos a hablar de la prevención. Justo si me permiten comentar. Claro, por favor. Primero, gracias y buenos días a todos. Buenos días. Solo me gustaría abonar en el tema de las estadísticas en México. Al menos el 75% de los trabajadores presenta estrés laboral. Esto de acuerdo con con las gráficas que nos refleja el IMSS, mientras que la OMS refiere que México ocupa el primer lugar en burnout. Es decir, creo que para nosotros como empresas es importante herramientas como estas para que nosotros logremos detectar a tiempo cuando nuestros colaboradores están en este tipo de estrés laboral. Como bien lo comentabas, como es algo más común de lo que pareciera, a veces se convierte o se vuelve tan común que las propias empresas se les hace complicado identificar en qué momento su colaborador está padeciendo o sus colaboradores están padeciendo de este tema, de este estrés laboral. Para nosotros es muy importante que especialistas como ustedes nos ayuden y nos presenten herramientas que nos permitan en un tema de clima laboral identificar el nivel de estrés que está padeciendo nuestro colaborador y darle
un acompañamiento de tal manera que podamos establecer un ambiente laboral sano. Gracias. Muchas gracias, David. Sí, efectivamente esas estadísticas que hablas, por eso era importante que a pesar de que pusimos ese dato de Estados Unidos, era importante que México está en el más arriba que Estados Unidos y que China inclusive en el tema de burnout. Creo que nosotros, si ven las condiciones laborales en las que está México, es muy distinto a muchos países del mundo. Tenemos menos vacaciones, tenemos menos, el horario laboral también es más difícil, tenemos diferentes prestaciones dentro de eso y creo que eso lleva muchas veces a quemarnos en ese sentido, a llevar al límite, porque se ha premiado mucho el tema de estar todo el tiempo en el trabajo y entre más trabajas, mejor. Entonces ha habido como un tema, y ni siquiera tiene tanto que ver con productividad, pero sí es una creencia que se tiene, que tenemos que estar dentro del trabajo y N cantidad de horas, a pesar de que sabemos que no somos tan productivos y que podemos trabajar por resultados y que podemos tener otros esquemas que también pueden funcionar para precisamente equilibrar la parte personal con la parte laboral, que es súper importante para nuestro cerebro y para nuestro cuerpo. Bueno, dentro de la forma de prevenir y de manejar el burnout, tenemos 4 ejes en donde nos podemos basar. Uno, esto realmente lo podemos hacer de forma personal. Hay unas partes que nos competen únicamente como individuos, porque nadie va a ser responsable de nuestra alimentación, de nuestro sueño, etcétera, etcétera. Pero sí hay unas partes donde la empresa puede aportarle al colaborador para que se sienta más tranquilo y pueda tener estos espacios y no llegue a estos extremos de quemarse. O sea, le decimos burn porque es que se empieza a quemar el sistema nervioso. Entonces, el autocuidado es sumamente importante. Este autocuidado es individual. Cada quien va a decidir qué tiempo le va a dar a la relajación. Dentro de la relajación, pues puede haber temas de meditación, puede haber temas de ocio, puede haber temas de encontrar una cosa que nos apasione, que nos guste, y entonces nuestra mente, nuestro cerebro se va a conectar con eso y vamos a tener espacios para sentirnos más tranquilos y relajados. La alimentación es fundamental. También creo que estar todo el tiempo dentro de un horario laboral puede ser que también permita que nuestra alimentación no sea tan adecuada, porque a lo mejor no tenemos tiempo para prepararnos los alimentos, porque a lo mejor no tenemos cerca, porque a lo mejor no tenemos horarios de comida establecidos o nos cuesta mucho trabajo desprendernos del trabajo para alimentarnos y a veces con un sándwich enfrente de la computadora creemos que eso ya es alimentarnos. El sueño es muy importante porque si no tenemos periodos de sueño que son adecuados, entre 6 y 8 horas para adultos de sueño reparador, donde desconectemos, donde haya higiene de sueño, donde nos desprendamos de las pantallas, de los celulares, donde logremos que nuestra mente se desconecte un poco del tema laboral y de temas que nos tienen como un poco preocupados. En ese momento no podemos dormir bien, no tenemos un sueño reparador. Los hobbies o algunas actividades que nos parezcan recreativas, por ejemplo, el contacto con la naturaleza es sumamente importante. Dentro de las principales que yo diría es el ejercicio, la relajación y contacto con la naturaleza. Esas son cosas que nos van a tener con más equilibrados dentro de nuestra vida. Y el ejercicio es fundamental. Y muchas veces tampoco tenemos tiempo de hacer ejercicio por nuestros horarios de trabajo. Límites, poner límites dentro del trabajo y los límites no solamente a veces los colaboradores no pueden poner esos límites. ¿Por qué? Porque si el jefe le está pidiendo que tienen que cumplir con ciertas cosas en horario que ya no es laboral, es difícil para la persona decirle no puedo hacerlo. Yo creo que ahí las personas que son
los responsables de las áreas tendrían que tener conciencia de que hay un horario establecido para hacer eso. Entiendo que hay temas que se pueden salir del horario laboral, pero que en la generalidad sean solamente cuando se tenga ese horario establecido. Y los horarios de comida que se respeten, los horarios de descanso que se respeten, porque sí creo que es muy importante para evitar el tema del burnout. La gestión del tiempo. Es muy importante tener descansos cortos dentro del momento del trabajo. Está comprobado también que nuestro cerebro tiene ciertos periodos en los que puede tener concentración y atención. Entonces, por más que nosotros nos sentemos, no sé si les ha pasado, pero por más que nosotros nos sentemos horas, a veces no fluye la información y no logramos aterrizar o concretar alguna actividad y no somos productivos ni eficientes porque estamos demasiado tiempo en una misma tarea. Muchas veces lo que necesitamos hacer, y no perdemos tiempo, al contrario, ganamos tiempo, es que si nos sentimos un poco cansados, nos levantemos, demos una vuelta, tomemos un poco de agua, salgamos al aire, y esos descansos nos van a permitir ser más productivos y conectar mejor, tener mejor atención. Sí creo que... alguien puso algo. Ok, David. Claro, el estar mayor cantidad de horas en nuestras estaciones de trabajo no necesariamente se traduce en productividad. La pandemia nos dio justo la oportunidad de incursionar en sistemas híbridos o home office en su totalidad que en medida disminuye el burnout. Exactamente. Sí, definitivamente hay empresas que sí tomaron eso, David, pero hay empresas que siguen creyendo que estar miles y miles de horas sentados frente a una computadora nos van a hacer más productivos, y si vieran los estudios se darían cuenta que al revés, no beneficia para nada. Priorizar tareas. Esto es muy, muy importante. Jerarquizar qué tiene más importancia, porque muchas veces nos hacemos bolas y no entendemos qué va primero y qué va después, qué sí es importante hacer en un momento y qué no. Entonces a veces encimamos todas las tareas y no entendemos cómo acomodarlo y nos volvemos menos productivos. Entonces, si podemos hacer una jerarquización y nos podemos priorizar y decir, esto se entrega hoy, entonces es lo primero que tengo que hacer, vamos a acomodar mejor nuestros tiempos y no nos vamos a sentir tan presionados. Hay muchas estrategias que se pueden hacer para el acomodo de tareas en donde nos vamos a sentir menos abrumados con toda la cantidad de trabajo que tenemos. Después, Además, si les puedo compartir. Sí, Liz. Perdón, Debbie, que además yo sumaría a este tema de la pandemia y este sistema híbrido que nos permitió, quitó un factor importante de burnout. Vivimos en una ciudad donde muchas veces las personas les toma 2 horas llegar a sus trabajos, o 2 horas y media, o 3 horas, con el tráfico y el caos y el estrés que implica esta ciudad. Entonces, creo que es un factor más. Cuando tú hablas aquí de gestión del tiempo, a veces, aunque es difícil esta gestión del tiempo, este tema de saber perfectamente, tomar en cuenta esos recorridos que nos toma a los que trabajamos presencial, que tenemos que tomar transporte y movernos de un lado, contemplar esas horas que pueden implicar un estrés extra y contemplarlo en nuestros límites y nuestra gestión del tiempo cuando es posible, ¿no? En la medida de lo posible, tener también eso en cuenta. Porque tengo que saber que yo salgo del trabajo a veces a las 6 de la tarde, pero eso significa que voy a llegar a mi casa a las 9 de la noche o a las 8 de la noche. Entonces, tratar de ver en qué medida nos podemos hacer más eficientes, quizá en esas empresas donde son abiertos a este tema de no necesariamente tener que estar sentada en una silla cumpliendo horas por cumplir horas, sino aquel que es a lo mejor más eficiente en su gestión del tiempo, utiliza adecuadamente el tiempo que está en su oficina, le permite salir antes de su trabajo y ganar esos tiempos que le permitan estar o haciendo otras cosas, compartiendo con la familia, o yendo con los amigos, o haciendo ejercicio, o haciendo cosas que le produzcan placer más allá de su trabajo. Creo que es importante también considerarlo. Sí. Delegar tareas. Muchas veces nos cuesta trabajo confiar en que otra persona lo puede hacer, y además tener muy claro cuáles son esas tareas que podemos
que la pueda hacer otra persona. Entonces, no tenemos que cumplir con todo, somos un equipo y entonces entendiendo que somos un equipo, podemos hacer eso con todas las tareas. Podemos encontrar que si es el equipo, por ejemplo, de ventas, podemos decidir quién va a hacer qué, poniéndonos de acuerdo. Evidentemente aquí tiene que haber un ambiente laboral y un equipo fortalecido, un equipo que se entienda y que se comunique de forma eficiente. Y finalmente, pues una red de apoyo. Como mencioné anteriormente, somos seres que somos gregarios. Nos gusta estar en comunidad, nos gusta pertenecer, nos gusta, no nada más nos gusta, lo necesitamos. Entonces, formar parte de un equipo, de una empresa, de algo más pequeño, algo más grande, algo enorme, nos gusta y nos es importante. Entonces, tener esta red de apoyo de familiares, de amigos, de compañeros de trabajo es sumamente importante porque si nos sentimos solos se vuelve todavía peor esta situación. Y en el caso de necesitar ayuda profesional, que muchas veces no se sabe que se necesita ayuda profesional. Por ejemplo, si nos duele el estómago, es mucho más evidente que necesitamos ir al doctor a revisarnos, pero cuando tenemos una situación que tiene que ver con algo emocional, nos cuesta mucho trabajo identificar o muchas veces también lo hacemos a un lado creyendo que sí puedo, no es tan importante o no lo sabemos identificar. Entonces, los colaboradores o las personas que se encarguen de trabajar con personas, creo que sería importante que se den cuenta cuándo es importante que esa persona tenga ayuda profesional. En esto les vamos a pedir, vamos a hacer un ejercicio, les voy a compartir aquí en el chat un cuestionario, se llama el cuestionario Oderberg. Este cuestionario, no, Oderburg. Hay diferentes cuestionarios para marcar cuánto estamos burnouteados, o sea, qué tan agotados estamos laboralmente. Hay diferentes cuestionarios que se basan en una metodología, pero a veces van para el área de medicina, por ejemplo, que la mayoría del burnout dentro de las profesiones es los médicos o los residentes. También los profesores, hay algunos que tienen uno específico para profesores. Este es como más en general para la población y mide el nivel de agotamiento y desconexión. Esos son como los dos grandes ramas que mide. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues hay una puntuación en la que mide de 8 puntos a 16 el agotamiento y de 8 a 16 la desconexión y luego hace una sumatoria de ambos resultados y ese resultado entre más alto esté es lo que estamos más agotados. Entonces, voy a compartir en el chat, si cada uno pudiera en su computadora hacerlo. Está en inglés, entonces voy a poner las diapositivas en español para que ustedes puedan ir viendo las preguntas y la puedan ir respondiendo si no entendieran inglés. Si ya pudieran, estás. por favor, se los compartí en el chat. Es una calculadora que nos permite medir estos dos ámbitos y de ahí tener una resultante. Yo les voy a pasar las preguntas en español para que tengan oportunidad de contestar. Cualquier duda, por favor. O sea, me avisan y voy pasando, si ya llegaron al 7, ya tengo el 8 y el 9 en el otro y las 16 en el otro, para que lo puedan, y van a poner continuar cuando lo hayan resuelto y les va a dar una sumatoria. Obviamente, si les sale cada una, van a haber 12 ramas, que es la desconexión y el agotamiento. Si les sale 16, entonces estamos muy altos. Si les sale 8, estamos muy bien en cada uno y después es la sumatoria. Y quiero compartirles que cada una de las preguntas va hacia un área de estas dos que les menciono. Algunas tienen que ver con la desconexión y algunas tienen que ver con el agotamiento. Entonces, por eso es que puede medir estos dos áreas. Perdón, no quiero acaparar
No, pero David, pues es muchas un tema que gracias. me De verdad, encanta. gracias por compartirnos todo Ole. esto. Sobre todo porque, bueno, estamos trabajando como empresas con el capital humano, con el factor humano. Entonces sí creo que es importante que siempre estemos viendo en pro de nuestros colaboradores, siempre con la finalidad de generar un ambiente productivo Óptimo, y sí. las condiciones adecuadas para que cada uno de nuestros colaboradores se sientan cómodos, porque en la medida que ellos estén cómodos, obviamente su productividad va a ir aumentando. Yo estoy muy a favor de que cada día más empresas nos sumemos a estas empresas agradables o amigables y que quitemos este enfoque de empresas grises, ¿no? Donde nuestros entornos se tornan o se ven como grises, apagadas, porque nuestros colaboradores no se sienten a gusto. O sea, no es trabajar por trabajar o cumplir porque es solamente llevar el dinero a nuestras casas, no, también se tiene que convertir la empresa en la extensión de nuestro segundo hogar, que yo diría que hoy en día con la cantidad de horas que pasamos a las empresas, pues termina siendo nuestro primer hogar, ¿no? Porque bien lo comentaba Debbie, con el tema de los traslados, pues la mayoría de las veces nos pasamos más tiempo en el traslado a la oficina y en nuestra oficina que en nuestros propios hogares. Definitivamente, David. Exactamente. Sí. Y creo que hablas de algo que muchas veces lo oímos en teoría y todo el mundo habla de esto, David, y todo el mundo dice darle la importancia que tiene, y lo pongo así entre comillas, pero a veces son cosas tan sutiles que no se cuidan en este proceso que dejan de ser esto que tú estás diciendo. O sea, esta gente que tiene a lo mejor la iniciativa de sí tener o esta claridad de decir, quiero tener una empresa con un clima laboral ameno, cálido, productivo, etcétera, 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 pero que a veces son una cuestión de cositas de lo más, ¿qué te puedo yo decir? Súper sensibles que pueden hacer la diferencia, porque hay gente que dice, no, es que yo no tengo tiempo para implementar en mi empresa una cosa tan complicada, no, es que no tengo los recursos, no, es que la gente no sé qué, y hemos comprobado, Debbie y yo lo hemos comprobado, que muchas veces son unos cambios y con que se hagan unos cambios, a veces de verdad sutiles que no implican ni tanta renuencia, ni tanto inversión de recursos, ni tanto trabajo, que hacen toda la diferencia. Entonces, qué bueno que lo mencionas. Sí, justo, o sea, no requerimos grandes esfuerzos o inyectar grandes cantidades de dinero para, para tener un entorno de trabajo agradable o propicio. O sea, justo Exacto. como lo mencionabas, a veces necesitamos pequeñas acciones que justamente esas pequeñas acciones se traducen en grandes cambios en la actitud de nuestros colaboradores, ¿no? Y esto a Total, su vez nos da como resultado mayor productividad. claro, Al claro. final estamos, como tú bien dices, David, trabajando con seres humanos y todos los seres humanos nos manejamos a través de emociones. De verdad, hasta las compras que hacemos, las decisiones que tomamos, todos son basados en emociones. Entonces, si tomamos en cuenta este aspecto, claro que va a influir nuestras emociones dentro de nuestro trabajo, va a influir cómo nos sentimos para qué damos de nosotros. Entonces, se ve como un gasto, pero en realidad es una inversión que va a redituar. Y si tú nos pudieras compartir qué ves ahí en esta imagen que nos mandaste de tu puntuación, David, si no tuvieran oportunidad de hacerlo ahora, si se quieren quedar con esa liga y después responderlo, es un buen ejercicio para que ustedes midan y se den cuenta cómo están. Claro que siempre una medición nos ayuda porque nos hace aterrizar datos y nos hace ser menos subjetivos de, ay, me siento más o menos así. Claro que está respondido subjetivamente porque es una percepción, es a través de su propia percepción, pero al ponerle algunos números nos permite medir de alguna forma un poco más objetiva. Entre mayor, ahí dice, sí.
David. Ahí Sí, está David. perdón, me había perdido. Es que se trabó mi pantalla. Ok. Pero justamente es esto. Yo creo que es un muy buen ejercicio el, el acompañamiento. Yo en lo personal sí me quedo con la para aplicar el test con el resto de mis compañeros, de los colaboradores de la empresa, porque nos va a permitir tener claro o tener mayor claridad en la percepción de cómo nos ve el colaborador en nuestras empresas. Si nos ve divertidos, si cree que nosotros como empresa nos estamos preocupando por su bienestar, por el nivel de estrés y qué herramientas le estamos acercando para disminuirlo. Y por supuesto, una vez que ya lo detectamos, pues también saber cómo lo podemos atacar. Para mí es importantísima este ejercicio y me lo llevo de tarea para poderlo aplicar. Me Sí, imagino que RH se encargará de aplicárnoslo a todos sí, y está bueno. en conjunto con ustedes, quizá en un futuro pudiéramos hacer algún ejercicio ya como empresa. Definitivamente. Mira, de esto que nos compartiste, yo cometí un error, perdón, en la cifra, es de 8 a 32. Si ven el subtotal, dice, o sea, esta desconexión, el primer dato es desconexión y te marca 19 puntos. Lo máximo que puede marcarte es 32, entonces no estás tan mal, muy bien. El otro es justamente el agotamiento, que también va a 32, lo máximo de puntuación. Y si hacemos la puntuación máxima es 64, tú tienes 40 puntos. O sea, habría que revisar un poco ahí cuáles fueron las más altas que marcaste para tomar en cuenta qué podríamos hacer o qué podrías hacer para disminuir ese número. O sea, hay 8 preguntas que son para desconexión, 8 preguntas que son para agotamiento, y hay algo, y esto nos va a marcar estos subtotales, y de ahí vamos a tener un total. Y que justo nada más abonando, no quiere decir que mi empresa no me está dando los factores, sino fueron a propósito justamente medidos o más bien marcados para que el resto de los acompañantes o el resto de los que estamos como participantes hoy en día con su taller, podamos tener una claridad del tema de la desconexión, ¿no? Repito, Exacto. no quiere decir que mi empresa no se No. dedica o no No, pero está es cuidando ese tema multifactorial, o sea, por del ejemplo, estrés laboral, ¿no? no, pero también Presumo que es hoy en día creo que multifactorial, somos porque de las pocas empresas que nos estamos enfocando en el tema del sí, estrés laboral. Okay. exacto. Pero, por ejemplo, dice, después de trabajar tengo suficiente energía para mis actividades de ocio. Esa, por ejemplo, no necesariamente tiene que ver con tu trabajo, o sea, sí tiene que ver, pero también habrían otros factores que te podrían hacer que tengas baja de energía, que a lo mejor no estés descansando bien en la noche, que a lo mejor tengas problemas dentro de tu familia, que a lo mejor tengas otras situaciones que no tienen que ver con la situación laboral, pero sí impactan dentro de tu trabajo, porque eres la misma Es persona. correcto. Bueno, yo les voy a compartir que cuando yo lo hice, yo creo que por mi profesión, porque no me presenté al principio, porque no sé, entramos muy rápido. Eh, pero bueno, yo soy psicoterapeuta y pues tengo un entrenamiento y además he trabajado con mi persona mucho. Y entonces me cuestiono muchas cosas y estoy constantemente observándome y constantemente dándome cuenta de cosas y haciendo introspección. Y muchas veces me he dado cuenta de cosas que tenía en ciego y que no había podido observar en mí. Y creo que este tipo de ejercicios nos ayudan a replantearnos, nos ayudan a echarnos un clavado dentro de nosotros que no nos tomamos el tiempo para hacer eso. Para poder darnos cuenta también si estamos agotados y desconectados, nos tenemos que aprender a conocer. Y si no nos aprendemos a conocer, ¿cómo vamos a darnos cuenta que el funcionamiento que tenemos no es el adecuado?
Entonces, o que lo que nos está pasando muchas veces se demuestra en nuestro cuerpo. Como lo dije anteriormente, en el cuerpo es el reflejo de nuestras emociones, es el primer lugar donde nuestras emociones se salen. Entonces, aunque nosotros no nos demos cuenta, de repente nos duele la cabeza y decimos, no me duele la cabeza. Pero muchas veces tiene que ver con un tema emocional y no podemos detectar qué es. Pero el cuerpo nos habla y el cuerpo nos dice algo, solo que a veces no le entendemos, porque habla un idioma diferente, habla con síntomas. Entonces, una vez que nosotros nos aprendemos a conocer, yo ya sé, por ejemplo, que cuando me genera algo mucha ansiedad, se me cierra la garganta. Yo tengo un nudo en la garganta y cuando siento que está el nudo en la garganta, me pregunto a mí misma por qué tengo ese nudo en la garganta. ¿Qué me está pasando? ¿Qué pasó? ¿O por qué me siento así? A lo mejor me falta descanso, a lo mejor tengo una preocupación que no he podido atender, a lo mejor pasó algo que yo omití y en realidad sí me afectó. Entonces, creo que empezar a entender a nuestro cuerpo y empezar a entender esta necesidad de conocer lo que nos está tratando de decir nuestro cuerpo es sumamente importante. Precisamente porque el dolor de panza, por ejemplo, a veces sí tiene que ver con una infección, pero a veces es ansiedad. Entonces, le decimos, ok, ya me tomo algo para el dolor de panza o me tomo algo para lo que sea y ya lo trato de evitar o lo trato de omitir. A ver, David, Lizzy, ¿lo puedes leer tú? Claro, justo porque se vuelve un gusano que se enquista y se vuelve tan parte de nosotros que a veces ni nosotros mismos identificamos si estamos pasando por un proceso de estrés. Cuando nuestro cuerpo, ejemplo, se contractura, nos está mandando un mensaje y necesitamos detectarlo a tiempo. Totalmente. Me gusta esto que mencionas, David, las cosas que se vuelven parte de nosotros. Cuando Debbie y yo estábamos preparando este taller, a mí se me vino a la mente, Debbie y yo tenemos mucho tiempo trabajando juntas, pero antes cada quien hacía o sea, tenemos también una parte donde en algún momento trabajábamos separadas. Y me hizo recordar algo de lo que justo estás mencionando. Yo en alguna época de mi vida fui directora de un colegio de secundaria y preparatoria y llegó un momento en que me di cuenta que me acostumbré a tener un dolor constante en la nuca, en la base, como en la parte baja de la cabeza. Y llegó un momento que al principio me molestaba y me molestaba, pero llegó un momento en que ya no lo sentía, vamos a decir. Cuando estuve en ese trabajo 6 años y cuando terminó mi ciclo en ese lugar, de repente un día amanecí y dije, ay, ya no tengo el dolor de cuello y de nuca que tenía por tanto tiempo. Claro que yo en ese momento no lo identifiqué ni como burnout ni como nada, pero ya haciendo luego el rompecabezas de todo, que traía yo, por ejemplo, constantemente se me iba y regresaba la voz. A veces estaba fónica y de repente pasaban una semana y yo no tenía voz y yo no soy alguien que normalmente sea la garganta, mi parte débil. Yo soy más de estómago, por ejemplo. Y de repente me di cuenta, pero ¿cómo llevo a lo mejor 6 meses que cada 2, 3 días al mes no tengo voz y tengo este dolor de cabeza? Y claro que armando todo, y después yo también en mi trabajo personal, en mi terapia, que también como Debbie soy alguien que creo que el trabajar en uno mismo es fundamental y determinante, y es más, es la responsabilidad que tenemos todos con nosotros mismos. Me di cuenta que claro que estaba sufriendo de un burnout tremendo. Vivía yo en un estrés tremendo, eran los maestros, los alumnos, los papás, todo el equipo de gente que yo dirigía. Y me di cuenta de eso. Y es exactamente en el momento en que yo aprendí a conocerme y saber que este dolor no tenía por qué estar ahí, me conocí, me reconocí mi parte sana. Dije, bueno, cuando esto aparece, esto no quiere decir, esto no está bien. Entonces creo que es muy importante esto que dices, se vuelve un gusano que se enquista y lo tienes ahí, de repente ya hasta ni lo sientes, lo que llamamos comúnmente ceguera de taller, que yo creo que aquí todos conocemos a lo mejor ese término, pero para los que no lo conozcan, es algo que yo también creo que tiene que ver con el burnout indirectamente. Estas acciones, estas actitudes, estos hábitos que ya hacemos como en automático sin cuestionarnos y de repente sientes ya, ahora sí que como dicen, el elefante blanco encima de ti, porque ya me acostumbré a no darme mis horas de comida, porque ya estoy acostumbrada a dormir 4 o 5 horas mal dormidas,
porque ya me acostumbré a tener el cuello tenso todo el tiempo, porque ya me acostumbré, etcétera, etcétera, ¿no? Como no hago ejercicio porque no me da tiempo, entonces tengo todo tenso y me dan dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es muy importante estos pequeños tips que estamos aquí dando, lo que genuinamente los hagan suyos y los tengan presentes y los tengamos en la conciencia, que no se vayan ahí a la nube y que se queden ahí, sino tenerlos y traerlos al presente todo el tiempo. Me encanta esto que pones, David, que es justamente estar conteniendo las emociones. Y a veces las podemos contener y a veces no. Y a veces salen de la peor manera que uno se puede imaginar. Entonces, precisamente salen con compañeros de trabajo, salen dentro del trabajo que no sabemos cómo gestionarlas, que no sabemos cómo, cuando vemos una persona como que está de muy mal humor, que constantemente está renuente a hacer ciertas cosas, hay que cuestionarse también qué le está pasando a esa persona. Muchas veces lo tomamos de forma personal, pero en realidad no tiene nada que ver con uno, sino tiene que ver con esa persona también. Entonces, el autoconocimiento nos permite también voltear a ver otras personas desde otro lugar. También es importante aprender a reconocer a otros desde su lugar y a nosotros mismos desde nuestro lugar. ¿Alguien más quiere compartir algo sobre este ejercicio? ¿Quiere compartir algo sobre lo que hemos hablado? Ay, Jessie levantó la mano. A ver, Jessie. Hola, ¿qué tal? Buenos días todavía. Hola. Hola, Jessie. Yo también recién entré tarde, pero ya vi de qué se trata. Sí, efectivamente, algo súper importante. Yo en lo particular, hablo de mi tema porque, bueno, soy contadora y a lo largo de todos estos años, constantemente vivimos un estrés donde efectivamente todo lo que dice, ¿no? Lo hacemos parte de cuando no debe de ser así. Algo que yo tengo es que llevo años, bueno, 3 años para acá, que empecé a trabajar toda esta parte del desarrollo personal. Y justo me di cuenta que al final parte de las enfermedades que yo sola me causé fue justo por reprimir todas mis emociones y justo porque para mí era más fácil culpar, ¿no? Desde mi familia y desde el trabajo y desde todo. Entonces, cuando yo aprendí a hacerme responsable de toda esta situación, fue cuando yo empecé a sanar sola muchas cosas y entendí cómo funcionaba yo, cómo funcionaba mi mente, cómo funcionaba desde el momento en que algo que me estresa, si yo no lo sé canalizar bien a través del ejercicio o a través de alguna meditación, porque actualmente es lo que yo hago, eh, tiendo a bajar mi sistema inmunológico. Obviamente está eh, em, muy relacionado, delicado, y es cuando entra el virus, la bacteria, etcétera, y ya ahí me enfermo, ¿no? Entonces, cuando ya sé que me enfermo del estómago, que cuando traigo el dolor de cabeza o cuando estoy de plano muy irritante, porque sí emocionalmente es algo que yo he estado trabajando mucho, la inteligencia emocional. Entonces, es cuando digo, no, a ver qué está sucediendo, tengo que parar, ¿no? Y decir, ¿qué es lo que me está estresando? ¿Qué es lo que estoy callando? ¿Qué es lo que no estoy hablando? ¿Qué es lo que prácticamente me estoy tragando y me está haciendo daño? ¿No? Entonces, creo que esta práctica se dio mucho a raíz de que existió el bullying laboral en las empresas y que al final, yo recuerdo que en otro trabajo donde yo estaba, empezaron a trabajarlo. Sin embargo, creo que no tenían las herramientas todavía ni el conocimiento suficiente y eso se ayudó a canalizar que estaba estresada la paciente o la persona o el empleado, pero no lo supieron canalizar para el siguiente nivel, ¿sabes? O sea, como para a que ellos trabajaran. Entonces, se quedó así como detenido y al final, pues siguió lo mismo, porque al final nada más el empleado se victimizó y lejos de tomarlo como un beneficio, fue al contrario, ¿no? Porque ya era en contra de la empresa. Entonces, es que aquí me presionan, es que aquí esto, el otro, ¿no? Entonces, digo, está padre hacer toda esta práctica y que finalmente las áreas y las cabezas que pudiesen tener este entrenamiento y conocer de esto, también pudieran canalizar a su personal. Pero sobre todo, digo, uno, ¿no? Principalmente. Entonces, la verdad, voy a hacer los cuestionarios que mandaron
ya vi el link que mandaron, muchas gracias. Y sí, o sea, voy a hacer digo, hay lo que entendí, ¿no? Es que hay un puntuaje y sobre eso ve cómo estamos del estrés y todo eso, ¿no? Me imagino. Exactamente. Sí, cualquier Entonces, duda que tengas, Jessie, me puedes contactar. Ahorita vamos a pasar nuestros datos para que lo que necesiten. súper, pero bueno, eso es lo que les quería compartir. Jessie, Muchísimas gracias. muchísimas gracias por Gracias compartir por tu compartir. experiencia y todo esto. Y mencionas varios puntos súper importantes. Una parte es la responsabilidad individual, ¿no? El hacerse cargo uno de uno mismo. Y también eso se ve reflejado en una responsabilidad social, porque en la medida que yo soy menos reactivo, puedo gestionar mejor mis emociones, puedo comunicar mejor, puedo entenderme mejor, puedo relacionarme de mejor manera y entonces se evitan muchísimos conflictos con el otro. Yo no puedo hacer que el otro cambie, pero sí puedo yo cambiarme a mí. Entonces tendría que partir desde el individuo, pero como lo mencioné al principio, este es un tema que no afecta nada más a individuos. Los individuos formamos comunidades, formamos organizaciones y ahí formamos la sociedad entera. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más quisiera darnos su experiencia, hablarnos de... Sí, hola chicas, buenas tardes, buenos días, Oscar Reyes. Hola, Oscar. Quería preguntarles, esto a nivel individual, pues obviamente resulta de un compromiso y de mucha sensibilización como la que estamos teniendo el día de hoy. Actualmente algunas organizaciones ya empezaron a trabajarla, quizá de alguna manera no tan personalizada, pero creo que la norma 35, como se aplica correctamente en las empresas, puede empezar a dar un vestigio de este tipo de trabajo hacia el interior de las organizaciones y por supuesto con la intención de llegar a la parte individual. Me parece importante que estas herramientas se difundan correctamente y ampliamente porque las personas que estamos aquí somos los portavoces que tenemos la información de primera mano y que si en algún momento no somos tomadores de decisiones para llevar a cabo algún plan de trabajo al interior, creo que sí podemos ser esos embajadores de decir, oigan, podemos hacer algo que posiblemente nos pueda costar en la inversión de tiempo, etcétera, pero con algo como objetivo que nos permita a todos, como bien lo dicen, ser responsables socialmente, ser responsables con uno mismo, ser como tal, ser personas libres de un montón de cosas. Aprovecho un minuto para comentarles que yo directamente en familia viví un caso de burnout, que es con mi hermano, con todos estos factores que acaban de comentar, que lo llevó a tener problemas de salud, ansiedad y muchas cosas que definitivamente alrededor de la persona, o sea, de la familia, se vuelve complicadísimo porque no sabes cómo actuar, no sabes si efectivamente tiene una enfermedad grave, no sabes si estos crisis de ansiedad se debe a algún tema familiar no trabajado, etcétera. Y entonces se vuelve una vorágine de complicaciones que cuando aterrizas que fue por consecuencia de no darte cuenta que tenías que poner límites en los lugares en donde más tiempo pasas, por ejemplo, el trabajo, es bien complicado y es muy costoso, muy costoso a nivel emocional y también a nivel económico, porque mi hermano tuvo que hasta renunciar sin darse cuenta a lo que estaba dejando, que eran todos sus derechos laborales. ¿Por qué? Porque dijo, yo ya no puedo más, punto. Y después las consecuencias, obviamente, son tangibles. Y Oscar, Gracias. después de que te escucho y gracias por compartir esto, mi pregunta sería, ¿no? Ya cuando uno ve, como dicen, a toro pasado, que es muy triste y muy doloroso lo que estoy segura que tu familia pasó a través de esta situación de tu hermano, pero cuando te paras un segundo y dices, ¿qué pudimos haber hecho diferente? Te das cuenta que es algo que hubiera sido muy fácil hacerlo, ¿no? O sea, que hubiera sido algo fácil, no estoy demeritando el proceso, pero
cuántas cosas que tuvieron que ver a lo mejor con cuidar hábitos, con cuidar, con poner límites, cuántas cosas tuvieron que ver con decir yo hasta acá llego, cuánto tenía que ver con esta gestión de emociones que a veces es tan fácil que pudiéramos, con tomarnos un minuto para observarlo, podemos prevenir muchas de estas situaciones, ¿no? Cuando escuchamos a nuestro cuerpo y decimos, híjole, de verdad ya no me siento bien, tengo que parar, pero muchas veces lo dejamos pasar porque no importa, porque nos ponemos en prioridad número 26 y hay miles de cosas antes. ¿Cuántas cosas, de cuántas situaciones tan dolorosas y tan traumáticas que a veces nos toca vivir en la vida se podrían evitar si tomáramos a lo mejor un momentito para observarlas, para decirnos, para decir, bueno, ¿qué hago con esto? Y hacernos cargo, ¿no? Sí, es correcto. Por eso es que, como comentaba hace un momento, podemos ser portavoces de que se pueden hacer cosas desde ya al interior de nuestras organizaciones y que por consecuencia vamos a tener un beneficio directo como individuos. Claro, claro. Gracias. Claro. Muchas gracias, Oscar. Ok, bueno, una de las soluciones que nosotros les venimos a presentar, evidentemente ya hablamos de cosas que pueden hacer como individuos o empezar a organizarse como individuos, pero nosotros venimos a proponer, nosotros tenemos una empresa y somos una empresa que también trabajamos con IMARS, y trabajamos dentro de las empresas a través de una metodología todo el tema de gestión emocional, el manejo de conflictos, toda la creación de equipos más poderosos, el tema de liderazgo, mejora de clima laboral y comunicación asertiva. Lo hacemos a través de una metodología que ya está aprobada con diferentes empresas. Tenemos nuestra metodología que creamos entre Liz y yo a través de la experiencia y de mucho que hemos trabajado en perfeccionarla, y sabemos que funciona. Nosotros vamos a las empresas y creamos un espacio itinerante, o sea, es un espacio que nosotros le llamamos un oasis dentro de la empresa, porque creamos este espacio especial en donde generamos este momento de no juicio, de trabajo, de reflexión, de un lugar donde se pueden crear muchas cosas, donde pueden salir muchas cosas para mejora de la empresa y de los colaboradores. Liz, si quieres comentar algo más. Me atrevo a decir que en nuestra experiencia y en nuestra aventura laboral que hemos tenido ha sido increíble, increíble, increíble ver con lo que nos hemos encontrado, con gente que habiendo tenido el espacio, este espacio del que Debbie habla dentro de sus empresas, ha sido un poco un despertar para muchas de estas gentes que de repente decían, no me había dado cuenta de esto, no sabía que esto lo podía manejar de esta manera, no sabía que había más posibilidades, no sabía que esta creencia que llevo cargando durante 20 años, porque en mi casa o en mi familia así se hacía, me puedo deshacer de ella. No sabía que tenía el potencial en X o Y cosas. No sabía que nos ha pasado incluso, tenemos una historia muy linda de jefes que cuando entramos a sus empresas a trabajar, los supervisores, y nos dicen, bueno, es que fulanito de tal, la verdad, no esperes mucho de él, porque es muy penoso, no le gusta relacionarse, es muy calladito, tenemos duda de sus habilidades. Y después de estos talleres, de estos espacios que creamos en el que la gente puede genuinamente florecer, los mismos supervisores, dueños o líderes de las empresas han descubierto potenciales líderes dentro de esta gente. Y uno de estos líderes que surgió, esta persona que según la visión de sus colaboradores y sus supervisores no daba el ancho mucho y estaba ahí como que temporalmente, y resultó ser un extraordinario líder hoy en día. Entonces, creo que hemos podido comprobar, Debbie y yo, a lo largo de este camino, de el potencial y las personas y los talentos están ahí. Muchas veces lo único que hay que hacer es crear el espacio para poderlos ver. Entonces, nosotras encantadas de poder colaborar con quienes lo necesiten.
casi, casi como decimos, trajes a la medida, o sea, trabajamos en base a las necesidades específicas de cada empresa y pues estamos a sus órdenes, felices de compartir lo que nosotros sabemos y nos gusta y valoramos hacer todos los días. Muchas gracias a todos por su tiempo, gracias Imars por el espacio, gracias a todos. Sí, yo también quiero agradecer a todos los que estaban aquí presentes. Si tienen alguna duda, por favor, háganosla saber. Nada más sumando un poco, si se fijan todo lo que hablamos de los síntomas, de las causas del burnout, mucho tiene que ver con estos aspectos que pusimos aquí. Cuando sé manejar mis emociones, puedo detectar a tiempo qué me está pasando, puedo conocerme, puedo tener mejor comunicación, puedo formar mejores equipos, puedo manejar mejor los conflictos y puedo ser más productivo y más eficiente y estar mejor. Y eso se ve repercutido totalmente en el clima laboral. Personas que están cómodas en su empresa, personas que quieren ayudar al prójimo, personas que quieren hacer equipo, generan un clima laboral adecuado para las personas que trabajan dentro de la empresa. Y David decía algo que me gustó mucho, que es hacer las empresas con colorcito, ¿no? No tan grises. Tener esos espacios donde las personas sonrían, donde estén cómodas, donde no todo el tiempo estén de mal humor. Claro que todas las emociones son bienvenidas y tienen un sentido, pero si predomina esa sensación de frustración, predomina esa sensación de enojo, esa sensación de incomodidad, entonces se va a ver reflejado en todo. Y escuchaba ayer a una psiquiatra que me encanta, que sigo, que habla de, se han hecho muchos estudios que cuando personas están conectadas, o sea, por ejemplo, ahorita nosotros que estamos conectados, a pesar de que estamos a distancia, eso sucede también, pero cuando estamos frente a frente con personas, nuestros corazones, no quiero ser romántica ni sonar romántico, es científico, nuestros corazones se sincronizan de forma eléctrica, porque los corazones funcionan con electricidad también, igual que el cerebro, y entonces tienen esas pulsaciones que nos permiten sincronía. Entonces, cuando nosotros estamos desincronizados porque nos estamos gritando, porque no nos podemos comunicar, entonces no hay sincronía entre nuestros corazones y no nos podemos entender y no funciona y no fluye. Cuando tú estás, por ejemplo, con un amigo, una amiga que quieres mucho y están en una comunicación increíble, los corazones se sienten más cerca, se sienten como más acompasados, más sincronizados. Y eso ayuda muchísimo en poder entender al otro, ver al otro y entendernos a nosotros mismos. Entonces les quiero agradecer mucho. Les vamos a pasar aquí un slide que si nos harían el grandísimo favor de seguirnos, ahí están nuestras redes. Ahí si ustedes le toman una fotito a la pantalla, ahí está nuestro Instagram, si no lo pueden buscar así como reseteate.lounge. Ahí tiene nuestro mail también de cada una. Y claro que a través de Imars, nosotros que somos socios comerciales pueden contactarnos también. La dejo un momentito ahí para que la puedan copiar. Si nos siguen van a encontrar contenidos súper interesantes, van a encontrar todo lo que constantemente estamos publicando y espero que les sea de utilidad para ustedes y para sus empresas.